Muy buenas tardes a todos, estimado licenciado Wilmer Ríos. Soy Francisco Hernández Vázquez de la UNACURC. En esta oportunidad les estaré hablando sobre el reglamento de la Ley de Contratación del Estado de Honduras, como una herramienta fundamental para todo funcionario público o privado que quiera suscribirse a las oficinas de registro de normativa del Estado. En cuanto a los artículos que respaldan esta ley, encontramos en el artículo 1 que presenta el objeto de desarrollo de la misma ley, y la misma fue aprobada por el decreto 74 en el año 2001, el 1 de junio. En cuanto al artículo 2 nos habla en qué tipo de contrato debe aplicarse esta ley. En este caso hay contratos de obras públicas, suministro de bienes y servicios y de consultoría que celebra el Ministerio Público y otras instituciones que estén relacionados al momento de aplicar esta ley. En cuanto al artículo 4 nos habla sobre el contrato de gestión de servicios y de concesión. Esto implica en los últimos o no la construcción de obras públicas. Es decir, que hay otras instituciones que también presentan otras leyes que estén relacionadas con la misma, que estén apoyadas. Por ejemplo, la Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y de la Infraestructura Nacional, que es una ley que fue aprobada por el decreto 283 en el año 1998. En cuanto al artículo 5, que nos habla sobre el contrato de orden patrimonial, que se refiere más que todo a los de compra, venta, donaciones y otros de contenido patrimonial que tenga que celebrar la administración pública. Se regula en cuanto a su preparación, adjudicación a la formalización por disposiciones legales especiales y a la competencia de los funcionarios. Es decir, que al momento de hacer una función de un proceso de inscripción debe llevar diferentes requerimientos, como es la legalización y la aprobación de cualquier contrato, sean estos de servicios públicos o de servicios financieros. En cuanto al artículo 6, nos habla sobre las relaciones especiales en tratados o convenios internacionales. Esto es decir, que cuando un tratado o convención internacional o un convenio de financiamiento externo o donación que está suscrito por el Estado observando los procedimientos de ley, dispusiere normas específicas para la contratación de obras públicas, suministro de bienes y servicios, se le aplicará la ley en todos los aspectos en los que no existan compatibilidad. Siempre en cualquier tipo de contrato que presenta alguna institución tiene sus propias leyes, sus propios principios, pero siempre habrá otra que esté sobre ellas y por lo tanto debe acoplarse a la ley general, por decirlo así. Ahora, en cuanto al artículo 10, nos habla sobre principio de publicidad y transparencia. Toda información relacionada con la actividad de contratación administrada, cuyo acceso se garantiza a los interesados de acuerdo a los artículos 6 de la ley, que incluye lo referente al inicio de los procedimientos de selección de contratistas, la necesidad de precalificación o descripción y registro de proveedores de solvencia económica y financiera profesional del contratista. Este es un principio que está establecido en todas las instituciones del Estado, sean estas públicas o privadas, porque así hay una mejor revisión, observación que nos lleve al tanto para ver cómo va el funcionamiento y la ejecución de los proyectos, de la ejecución de los servicios, de obras de servicios. En cuanto al artículo 23 nos habla sobre la capacidad del contratista, que debe seguir una serie de pasos al momento de estar suscrito a las oficinas normativas de adquisición del Estado de Honduras. En este caso, si fuera una sociedad mercantil, debe presentar un testimonio de la escritura pública de constitución o modificación. Si es una persona jurídica diferente, debe presentar un documento de constitución o estatus aprobado por autoridad competente.
En cuanto al comerciante individual, debe presentar un testimonio del instrumento público. Y si es una persona individual con su profesión u oficio, su documento a presentar deberá ser una tarjeta de identidad o pasaporte si fuera extranjero. En cuanto a la sociedad mercantil extranjera, debe presentar una certificación de la resolución del Poder Ejecutivo. En cuanto al artículo 28, nos habla de los fines del artículo 16 de la ley, que los funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directo o indirectamente en los procedimientos de contratación son aquellos que tienen participación en la precalificación de los oferentes, es decir, que son actos para poder diseñar, evaluar todas las propuestas, aún sus propios requerimientos y términos de condiciones que establezca para así tener una mejor visión y una mejor selección de los tipos de contratos y de contratistas. Ahora, en cuanto al artículo 56, nos habla sobre los registros en organismos descentralizados. Estos registros se sujetarán a los principios y regulaciones del presente capítulo. Los registros de proveedores y contratistas que se establezcan en organismos de la administración descentralizada según dispone el artículo 34 de la ley, en lo que se refiere a contratos que por su naturaleza o características sean de su competencia exclusiva, en cuyo caso estos últimos deberán operar en forma coordinada con el registro centralizado a cargo de la Unidad Normativa de Contratación y Adquisiciones. Es decir, al momento de registrarse en una institución descentralizada, debe asumir un conjunto de competencias en cuanto a contratos, un conjunto de normativas para incluirse o suscribirse en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Hay muchas oficinas de normativas. Por ejemplo, está la oficina de ONCAE, que es la Oficina Nacional de Normativa de Contratación de Adquisiciones del Estado. En cuanto al artículo 65, nos habla sobre la capacidad de ejecución. La capacidad de ejecución de los contratistas de obras públicas o de servicios de consultoría en relación de los montos de proyectos o de los estudios requeridos se evaluarán en los procedimientos de planificación según corresponda. Es muy importante tener esa noción, esa capacidad al momento de ejecutar proyectos de obras de servicio, de suministro de bienes y servicios, en el simple hecho de que así se lleva un mejor control, una mejor gestión de todo lo que egresos y ingresos del proyecto, para así no entren mayores gastos ni mayores desafíos, por el cual no debe haber una mejor, no debe haber un punto quiebre que desvincule o desequilibre todo un gran proyecto. Por lo tanto, la selección de contratistas debe ser muy eficaz y eficiente. Deben ser contratistas que puedan ejecutar y mejor sus obras, sus proyectos, y que sean honestos, veraces al momento de gestionar gastos y ingresos de capital al momento de ejercer cualquier proyecto. Y sobre todo ponerlo a la transparencia de todos para que estemos al tanto y así tener una mejor visión y una mejor cobertura al momento de hacer críticas. Todo esto para un mejor desarrollo de la sociedad. Bien, todo esto fue en cuanto al reglamento de la Ley de Contratación del Estado de Honduras. Espero que sea de
muy útil y de agrado para todos ustedes. Muchas gracias.